1, 2, 3, sí, probando nuevo micrófono en el canal. Los videos anteriores estaban grabados con un micrófono de un audífono. Pésimo. Me creo hasta locutor, así que mejor partamos. Bienvenidos todas y todos a Soy 84051. Y bueno, ustedes ya saben que hice una pregunta en la parte de comunidad y ganó la respuesta de distribución normal. Pero igual agregué cosas como probabilidad condicionada, distribución binomial. Así que empecemos. El ejercicio dice así. Se sabe que la concentración media de amoníaco en sangre venosa de individuos sanos sigue una distribución normal con una media de 105 miligramos dividido en mililitro de sangre y una división estándar de 5 miligramos dividido en mililitro de sangre. Pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar alcance la concentración de a lo más 115 miligramos de amoníaco en mililitro de sangre? Pregunta B. Suponga que los sujetos que alcanzan el 2,5% más alto de la distribución son considerados niveles de amoníaco riesgosos. ¿Cuál es el valor de amoníaco que limita el nivel riesgoso? Pregunta C. Si escogemos un sujeto al azar y este no presenta un nivel alto de riesgo, ¿cuál es la probabilidad que presente un nivel de concentración de amoníaco superior a 100 miligramos de amoníaco en mililitros de sangre? Pregunta D. Si tomamos una muestra de 10 sujetos de la población, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente uno presente un nivel alto riesgo en la concentración media de amoníaco? Antes de empezar el ejercicio vamos a contextualizar un poco de qué consiste el problema. Nos dicen que la concentración de amonio promedio de un grupo de personas, de una población de personas en este caso, sigue una distribución normal. O sea que, por decir así, la población de muestras de amonio sigue una distribución normal con media 105 miligramos de amonio dividido en mililitros de sangre con una desviación estándar de 5, la misma unidad. O sea que podemos escribirlo de esta forma. Y la pregunta que nos dicen es: ¿cuál es la probabilidad de escoger una persona al azar que tenga a lo más 115 miligramos de mercurio? Lo importante acá es que entiendan el a lo más. A lo más significa que va desde el menos infinito hasta esto, porque es a lo más, ¿cierto? Entonces nos están preguntando un poco por esta área, porque nosotros ya habíamos hablado de que la probabilidad viene determinada por el área. Algebraicamente nos están preguntando esto: ¿cuál es la probabilidad de x menor o igual a 115? Toda esta área churada la escribí algebraicamente. Nosotros no podemos determinar este valor, pero sí lo podemos hacer si estandarizamos. Para ello podemos pasar de esta distribución a una distribución estándar. La distribución estándar, les recuerdo que es del estilo 0,1. Es decir, tiene como la media 0 y desviación estándar 1. Algo de este estilo. Y podemos hallar un 115 análogo en esta distribución, un Z, que lo tenemos que encontrar, tal que cumpla que tienen áreas iguales. Esta área menor a este Z que vamos a buscar va a ser igual a esta área, ¿ya? Es decir, son probabilidades equivalentes. Entonces, para pasar de esta a esta, nosotros ocupamos la función o la siguiente ecuación: x menos mu dividido sigma, ¿cierto? Desviación estándar de la población, media de la población, y x es el valor al que nosotros queremos transformar con este z, ¿ya? Es decir, que esta ecuación se puede escribir de la siguiente forma. Ahora la estamos estandarizando, estamos pasando de esto a esto, porque de esta sí tenemos una tabla donde tenemos las probabilidades. Va a ser de este estilo: 115 menos la media, 105, dividido la desviación, 5. Y ahora lo que viene es álgebra. Esto es 10. 10 dividido 5, 2. P de z menor o igual que 2. Y esto lo vamos a buscar en la tabla. Lo vamos a hacer mediante dos formas. Uno, mediante la tabla que le entregan ustedes en la PSU.
2 mediante la tabla que generalmente se ocupa en un curso de estadística. Nos piden buscar, ahora que sabemos que z vale 2, qué probabilidad acumulada está asociada al 2. Y podemos ver que es de 0,977. 0,977. Y escribiéndolo en porcentaje es el 97,7%. La respuesta al ejercicio sería que la probabilidad de encontrar a un sujeto al azar de que tenga a lo más 115 miligramos de amonio en mililitro de sangre es de un 97,7%. Esa sería la respuesta completa. En la pregunta B nos dicen que el 2,5% de las concentraciones superiores tienen un nivel riesgoso de concentraciones de amonio, porque el amonio puede llegar a ser tóxico en concentraciones altas. Entonces nos piden cuál es el valor límite de concentración de amonio. Esa es la pregunta. Si lo graficamos, nos están preguntando cuál es este valor X, ¿ya? En donde acá, sobre este valor de X, está el 2,5%, y bajo este valor entonces va a estar el 97,5%. Entonces, primero lo vamos a calcular acá, porque este X no podemos llegar y sacarlo, pero sí lo podemos llegar y obtener de una distribución estandarificada, porque este valor, este porcentaje va a tener asociado un Z acá, es decir, que este Z pequeño va a tener asociado un 97,5%. Y esto de nuevo lo vamos a buscar en la tabla. Nos piden buscar el valor Z cuando la probabilidad es del 0,975, es decir, el 97,5%, y el valor es 1,96. Una vez encontrado el valor Z asociado al 97,5%, tenemos que Z va a ser igual a 1,96. Pero este 1,96 no pertenece a la distribución de concentraciones medias de amonio, sino que está presente en esta distribución estándar. Entonces tenemos que llevarlo de vuelta. O sea que podemos ocupar esta fórmula. Nosotros queremos hallar esa X, que la vamos a llamar X con un signo de pregunta. Entonces, ocupando esta transformación, tenemos que el Z, cuando vale 196, o sea 1,96, ¿qué X tendrá, signo de pregunta, cuando tenemos esa distribución normal? Entonces lo que tenemos que hacer es pasar multiplicando por 5, 1,96 por 5, y este lo pasamos sumando, más 105. Vamos a ocupar un método algebraico para calcular esto. El 5 lo vamos a escribir como un 10 dividido 2, ¿ya? Entonces, esta coma se me va a correr cuando lo multiplico por un 10, ¿cierto? Y ahora simplemente tengo que dividir 19,6 dividido 2. Y eso es 9,8. Porque 9,8 más 9,8 va a dar 19,6. Luego, como esto vale 9,8, simplemente tengo que sumar estos dos. Y esos dos me van a dar 114,8. Y este es el valor X que estábamos buscando. O sea que sobre este valor, 2,5% de la población va a tener un límite riesgoso dada su concentración de amonio en sangre. La pregunta C se puede abordar de dos métodos. Una es directamente sabiendo que una probabilidad condicionada, y otra es como indirectamente sabiendo que una probabilidad condicionada usando la ley de Laplace, que es casos favorables dividido casos totales. Lo vamos a hacer de los dos métodos. Entonces nos dicen
Suponga que cogemos una persona al azar, dado que no tiene riesgos de tener concentraciones riesgosas de amonio. O sea que vamos a coger a alguien de acá, ¿cierto? De este 97,5% que calculamos antes. Y nos dicen cuál es la probabilidad de que tenga una concentración superior a 110. Entonces nos están preguntando un poco por todas estas concentraciones de acá. Pero estas de acá no pueden ser, porque ya nos limitaron. Estas de acá no pueden ser. Nos limitaron porque en el principio del ejercicio dijeron: se escoge alguien sano, o sea, alguien sin riesgo, alguien dentro de esto. No podemos tomar todo acá porque ya nos dijeron: tomemos todo acá. Y esa es la condición. Entonces, abordémoslo de los dos casos. Primero vamos a abordar por casos favorables dividido casos totales. ¿Cuáles son nuestros casos favorables? Es esta intersección, ¿cierto? Porque eso es superior y pertenece también a los que son sanos, ¿cierto? Todos estos de aquí para acá son los superiores a 110 y pertenecen dentro de nuestro espacio muestral. Entonces, simplemente tenemos que calcular la probabilidad de un X mayor a 110 y un X menor a valor crítico, y ya conocemos, 114,8 dividido los casos favorables, que es el que no tenga valor de riesgo, es decir, la probabilidad de X, la probabilidad de que X sea menor o igual a 114,8. ¿Ya? Eso fue directamente. Lo otro hubiésemos dicho: ah, fácil. Viendo la probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que el sujeto tenga una probabilidad superior a 110, ¿cierto? Porque eso es lo que nos preguntan. Probabilidad de superior a 110, dado que los sujetos están sanos. Y para que estén sanos, tienen que ser menor o igual a 114,8, ¿cierto? Y esto, por definición, ¿cierto? Que esto ya lo hemos visto. P de A dado B es la probabilidad de A intersectado B dividido la probabilidad de B, ¿cierto? Entonces, es la intersección entre estos dos, que así se define en la intersección, ¿cierto? Que es el área, y así se escribe algebraicamente, dividir la probabilidad de B, la probabilidad de este, la probabilidad de ese, y ahí está escrita, que es la probabilidad de ahí para abajo. Luego, ahora viene el álgebra, ya que entendemos cómo plantear el problema. Y aquí, la intersección de un área, la podemos decir que va a ser el área grande menos el área chica. El área grande va a ser la del 114 para abajo y el área chica va a ser la de 110 para abajo, ¿cierto? Porque si restamos el grande menos el chico nos va a dar esto al medio. Entonces tenemos que decir la probabilidad del grande, P de X menor a 114,8 menos la probabilidad de P de X menor o igual a 110, ¿cierto? Y abajo lo mantenemos igual. Esta probabilidad nosotros ya la calculamos, ¿cierto? Y también dijimos en clases pasadas que dado que esto es una variable aleatoria continua, que sea menor o menor o igual, no influye. Solo para el caso de variable aleatoria continua, para el caso de variable aleatoria discreta sí influye. Y esto ya lo calculamos. Y esto es 97,5%, ¿cierto? Porque esa es la probabilidad de estar sano. ¿Ya? Pero no hemos calculado esta. Y para calcular esta tenemos que usar esto mismo. Entonces vamos a llegar y
aplicar la fórmula de estandarización. Primero vamos a reemplazar estos valores. Va a ser 0,975, que es lo mismo que 97,5%, dividido 0,975. Eso lo calculamos en B. Y ahora le vamos a restar la probabilidad de un Z menor o igual a 110 menos 105 dividido 5. Y esto va a ser 5, ¿cierto? Y 5 dividido 5 es 1. O sea que nos están pidiendo la probabilidad de cuando Z es menor o igual a 1. La probabilidad acumulada, ¿cierto? 1. Y para eso vamos a ver en nuestra tabla. Y cuando vemos en la tabla PSU, nos dicen que es 0,841, ¿cierto? Entonces tenemos que 0,975 menos 0,841 dividido 0,975. Y aquí ya estamos terminando. 1 menos 5 nos va a dar un 4. 4 menos 7 nos va a dar un 3. 9 menos 8, o sea, 8 menos 9, 9 menos 8, perdón, nos va a dar un 1. 0,134 dividido 0,975. Y ese es el resultado. Dado que ustedes van a estar en la PSU y no van a tener calculadora, se les permite esta respuesta. O a veces quizás esta. Pero yo creo que esta va a ser la pregunta última para ustedes en la PSU. Si ustedes tienen que calculadora, están en sus casas, están haciendo un curso de estadística y les permiten, lo hacen. Yo voy a calcular ahora cuánto nos da. Y es 0,134 dividido 0,975. Nos da un valor de 13,74. 0,1374. Y ahí queda resuelto el ejercicio. Ya. La última pregunta refiere a obtener una muestra de esta población. En este caso de 10 sujetos. Que sería de este estilo. Y como sabemos, la muestra es representativa, ¿cierto? Y aleatoria. O sea que podemos decir que una muestra sería algo de este estilo. Y como sabemos, esto es de una variable aleatoria continua. Pero ahora tenemos datos discretos, o sea que es una variable aleatoria discreta. ¿Y qué distribución más conveniente es la distribución binomial en este caso? Porque la distribución binomial se comporta visualmente como una normal. De hecho, cuando la binomial cumple ciertos requisitos como un n mayor a 30 y otros más, podemos hacer una transformación de una binomial a una normal. Que eso lo vimos en la clase binomial. Ok. Entonces, esto es x. Estos 10 valores van a comportarse en una binomial de n, p. Siendo n la cantidad total de la muestra. En este caso n es 10. ¿Por qué eso nos dicen? Si tomamos una muestra de 10. Y nuestra probabilidad de éxito, dado que nos preguntan cuál es la probabilidad de que exactamente una persona tenga niveles altos de amoníaco que ganen la probabilidad de riesgo, es del 2,5%, porque ya vimos que el 2,5% es la probabilidad de riesgo. Es decir, esto es un 0,025. Y Q es la probabilidad de fracaso, que es 1 menos P. 1 menos P. Y eso va a ser 0,975. Ok, y la probabilidad de exactamente 1 en una distribución binomial viene dado por la siguiente fórmula. Era la de n sobre k, en este caso en el 10, k es 1, por p, en este caso, por p, que es 0,025, por p, ¿cierto?, elevado a k, por q, 0,975, elevado a n menos k, en este caso es 9. Y esto
simplemente es calculadora, pero lo vamos a seguir expresando. En muchos ensayos PSU esto queda hasta acá, pero trabajándolo un poco más algebraicamente tenemos 10 factorial dividido 1 factorial, que es 1, por 10 menos 1 factorial, ¿cierto? Y aquí se repite esto mismo, esos corchos. Y esto nos va a quedar 10 factorial dividido 9 factorial, por los mismos corchos. Y esto es 10 por los corchos. Así que le puede salir esta respuesta o esta. Y esta usted la tienen que seguir trabajando con calculadora. Y esto le va a dar un número, pongámosle A, perteneciente a los reales. Y esa va a ser la respuesta. Y esa va a ser la probabilidad de escoger solo un sujeto al azar.